5 de enero de 2023, Jesús María, Sinaloa. Durante la madrugada del jueves, el pequeño municipio cercano a Culiacán era el campo de batalla de un operativo sin precedentes. En el poblado se concentraban un gran número de elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. El operativo, que habría iniciado alrededor de las 4:40 de la madrugada, producto de 6 meses de trabajos de vigilancia, según lo mencionado por entonces secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval. La operación contó elementos de élite del ejército, así como apoyo aéreo y de inteligencia. Siendo las 6:20 de la mañana hora local, el Registro Nacional de Detenciones lo confirmaba. Ovidio Guzmán López había sido detenido. Su traslado a la capital del país se realizó de manera inmediata para evitar un evento como lo sucedido en el llamado Culiacanazo, y tan pronto pisó tierra en la Ciudad de México, fue trasladado al penal del Altiplano. Sin embargo, el saldo de la operación no fue blanca. Por parte de las fuerzas de seguridad, 10 elementos habrían perdido la vida, así como de 19 presuntos sicarios caídos. Además, 35 personas resultaron heridas, 21 personas más fueron detenidas y se desataron hechos violentos en todo el estado que incluyeron balaceras, bloqueos de caminos e incendios de vehículos. A partir de la detención del criminal, su defensa legal se dedicó a interponer un sinnúmero de amparos con tal de evitar la extradición del capo. A pesar de los intentos por mantenerlo en el país, el 15 de septiembre Ovidio fue extraditado a los Estados Unidos. El 18 de septiembre de 2023, Ovidio Guzmán fue presentado en la Corte del Distrito Norte de Illinois. El ratón fue informado sobre los cargos en su contra, entre los que se incluyen lavado de dinero, conspiración para importar y distribuir sustancias controladas, posesión de drogas, portación de armas de fuego, entre otros. Sin embargo, aquel día, en contra de todo pronóstico, el mexicano se declaró no culpable. Para enero de 2025, el abogado de Ovidio, Jeffrey Lichtman, informó que los hermanos Guzmán López se encontraban en negociaciones para llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos. El 6 de mayo, la jueza Sharon Johnson Coleman recibió una notificación sobre la cancelación de la audiencia y se le notificó que Ovidio Guzmán López alcanzó un acuerdo con la justicia estadounidense. Para el viernes 11 de julio, Ovidio Guzmán se declaró culpable de cargos de narcotráfico, lavado de dinero y tenencia de armas relacionados a su papel de liderazgo en el cártel. Guzmán López admitió haber ayudado a supervisar la producción y el contrabando de grandes cantidades de droga hacia los Estados Unidos. El contenido y alcance de las negociaciones del hijo del Chapo con las autoridades americanas aún son un misterio, pero las consideraciones que ha tenido el gobierno estadounidense, como la recepción de 17 de sus familiares en la frontera de California, hacen pensar que la información que buscan obtener de este criminal puede ser bastante relevante. A la fecha de edición del video, Ovidio Guzmán, quien se había mantenido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, dejó de aparecer como activo dentro de la página oficial del Buró Federal, y su ubicación actual se describe como desconocida. Las negociaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y criminales mexicanos no son algo nuevo, e incluso, en su sistema de justicia, es una práctica común. Para algunas personas estos acuerdos parecen injustos, ya que criminales de alto nivel consiguen acuerdos muy beneficiosos que van desde sentencias reducidas a incluso libertad condicional. Dámaso López Núñez, más conocido como el Licenciado, se convirtió en uno de los líderes del grupo de Sinaloa con más influencia y poder dentro de la organización. Siendo el hombre de confianza del Chapo, lo hacía ver como el segundo de su facción. En consecuencia, su hijo, Dámaso López Serrano, apodado como el Minilic, también comenzaría a cobrar relevancia dentro de la organización criminal. Para 2017 y posterior a la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, la estructura del grupo criminal de Sinaloa mantendría a la cabeza por un lado a Ismael El Mayo Zambada. Sin embargo, el control por el otro lado de la organización entraría en conflicto por la disputa entre la figura emergente de Dámaso López, el Licenciado, y los hijos del Chapo Guzmán. En mayo de 2017, el Licenciado fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República y de Sedena en la colonia Anzures de la Ciudad de México, mismo que en el lapso de un año sería extraditado a Estados Unidos.
La detención del licenciado sería determinante dentro del conflicto de la organización y posicionaría a los hijos del Chapo como los herederos del liderazgo en el cartel. Ante la inminente derrota y temiendo por su vida, Damaso López Serrano, el Minilic, tomaría una decisión que sorprenderá a propios y extraños. El 27 de julio de 2017, ante lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos etiquetó como el mexicano de mayor rango del grupo de Sinaloa que se entrega voluntariamente a las autoridades estadounidenses. Damaso López Serrano cruzaba el puerto de entrada de Calexico West, en la frontera entre Mexicali y California, para entregarse de manera voluntaria a la DEA. Con el estatus de cabecilla del cártel de Sinaloa, el Minilic habría negociado con las autoridades americanas a fin de obtener una sentencia reducida. En enero de 2018, López Serrano se declaró formalmente culpable por los cargos de conspiración para distribuir sustancias ilícitas con fines de importación ilegal. A los 29 años de edad, el Minilic, buscado en México como cabecilla del cartel más importante del país y relacionado con diversos homicidios, fue sentenciado en Estados Unidos únicamente a 6 años en prisión, de los cuales le bastó con cumplir 5 años para ser liberado de prisión, habiendo obtenido el beneficio de libertad condicional. Para 2022, López Serrano quedó en libertad condicional, y su historia pudo haber terminado ahí, pero Damaso López siempre mantuvo un perfil alto, una vida llena de lujos, e incluso corridos encargados a artistas populares como Gerardo Ortiz, que siempre lo llenaron de notoriedad, y esto no cambiaría una vez liberado. A su salida de prisión, el Minilic, desacostumbrado a vivir en las sombras, buscaría la manera de atraer reflectores y mantener interés público. Comenzó a dar entrevistas en las que filtraba información relacionada con el funcionamiento y disputas dentro del grupo de Sinaloa, e incluso se le relacionó con el canal de YouTube Okran Leaks. El mundo alejado del poder, lujos y atenciones que le brindaba el mundo del narcotráfico no fue suficiente para Damaso López Serrano, y a mediados de 2024, el Minilic comenzó a planear regresar al mundo criminal, esta vez planeando ingresar fentanilo a la Unión Americana. Damaso no contaba que aún estando en libertad condicional, seguiría estando en el ojo del FBI. A mediados del 2024, inteligencia del FBI e informantes obtuvieron grabaciones en los que el Minilic mencionaba contar con operadores en el sur de California para distribuir fentanilo. Un plan con costos y márgenes de ganancia, además de solicitar a sus familiares en México la venta de propiedades para obtener recursos que financiara su nueva organización criminal. El 13 de diciembre de 2024, el FBI organizó una venta controlada con fentanilo simulado en Los Ángeles. Detuvo al operador vivo y luego, mientras López Serrano estaba en Virginia, lo arrestaron y pusieron bajo supervisión judicial. El 28 de mayo de 2025, en la Corte del Distrito Este de Virginia, López Serrano se declaró culpable y firmó un nuevo acuerdo de cooperación con la Fiscalía estadounidense, igualmente sellado, similar al conseguido anteriormente. La pena máxima posible a la que podría ser acreedor el Minilic rondaría en la cadena perpetua, pero debido al precedente de colaboración, el hecho de que no concluyó el envío real, ni hubo resistencia, se estima que la sentencia final podría estar entre los 5 y 15 años de prisión, y se espera que la sentencia final sea dictada este 5 de septiembre de 2025. Cabe mencionar que su padre, Damaso López Núñez, también pactó con las autoridades estadounidenses, donde a cambio de participar como testigo clave en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, su sentencia, que inicialmente fue impuesta como cadena perpetua, fue reclasificada a solo 15 años de prisión, por lo que su fecha estimada de liberación está estimada para el 8 de noviembre de 2032. Jesús Vicente Zambada Niebla. El Vicentillo nació el 10 de mayo de 1975 en Culiacán, Sinaloa. Ganó notoriedad por ser el hijo de Ismael El Mayo Zambada García, uno de los fundadores y principales líderes del cártel de Sinaloa. Quien fuera apodado como El Vicentillo, fue considerado como uno de los herederos del poder del cártel. Trabajó como coordinador logístico ante empresarios y autoridades cómplices, fungiendo como mano derecha de su padre en operaciones clave del crimen organizado. Entre mayo de 2005 y diciembre de 2008, operó como miembro de alto rango dentro del cártel, gestionando el transporte de cocaína desde Colombia y Panamá hacia México, para luego enviarla a Estados Unidos.
El 19 de marzo de 2009 fue arrestado en Ciudad de México poco después de reunirse con agentes de la DEA en el Hotel Sheraton, un encuentro que su defensa argumenta fue parte de un supuesto pacto de inmunidad del que luego no se ratificó. Fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2010, específicamente al Distrito Norte de Illinois. En abril de 2013, se declaró culpable ante el juez Rubén Castillo en Chicago por conspiración para distribuir cocaína y heroína. El 10 de abril de 2014, se hizo público que el capo habría realizado un acuerdo de cooperación con las autoridades americanas. Para el 30 de mayo de 2019, fue condenado a 15 años de cárcel. Sin embargo, bajo el principio de retroactividad, se le descontaron casi 9 años cumplidos desde su detención y extradición, por lo que le restó una pena efectiva de 2 a 5 años restantes, dependiendo de los privilegios por buena conducta. Colaboró en más de 100 entrevistas, en donde aportó datos que llevaron a procesar a decenas de altos miembros del cártel. Principalmente fue clave durante el juicio en contra Joaquín El Chapo Guzmán. Zambada Niebla testificó como testigo del protegido, en donde expuso, entre otras cosas, cómo fue preparado desde joven para asumir responsabilidades logísticas del cártel, cómo operaban los envíos desde Latinoamérica, las formas de transporte usadas, los sobornos a funcionarios y los vínculos con militares y exfuncionarios mexicanos. Además denunció conexiones con el exsecretario García Luna y funcionarios del sexenio de Vicente Fox. Aunque fue sentenciado a 15 años desde abril de 2021, no aparece registrado en el sistema del Buró de Prisiones de Estados Unidos, lo que sugiere que ya ha sido liberado. Tras su cooperación en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en 2019, Zambada fue considerado parte del sistema de protección de testigos. Para diciembre de 2024, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York confirmó que Vicente ya había completado su periodo de libertad supervisada, una fase posterior a la prisión bajo control judicial. A pesar de esto, continúa sujeto a las condiciones de su acuerdo de cooperación, lo cual incluye testificar si se le solicita. Vicente Zambada vive en los Estados Unidos bajo una nueva identidad, junto con su esposa y sus hijos, quienes también recibieron protección del gobierno estadounidense. De acuerdo con Illicit Investigations, el Vicentillo y su familia llevan una vida relativamente discreta en un suburbio de la costa este de Estados Unidos, donde se presentan en la comunidad como pequeños empresarios. Para enero de 2024 fue fotografiado en el aeropuerto de Washington, embarcando un vuelo hacia Miami. Sin esposas ni vigilancia visible, diversos medios mencionan que al día de hoy vive bajo estricta vigilancia por parte del gobierno, pero en completa libertad.